No hay mayor cliché en el fútbol que el joven prodigio cuya fama se le sube a la cabeza, pero ese tipo llevó eso a un nivel completamente nuevo. Drenthe no solo tenía un complejo de Dios, literalmente admitió que en el auge de su éxito creía que él mismo era Dios, lo que podría explicar por qué su carrera llegó a su punto máximo a los 21 años. Verás, su ascenso fue algo increíble. En un solo torneo pasó de ser solo otro joven prometedor a ser el jugador joven más valorado del mundo, siendo considerado el próximo Roberto Carlos y luego literalmente siendo fichado para reemplazar al astro brasileño. No había razón para que no tuviera una carrera tan exitosa como la que tuvo Marcelo, pero en cuanto llegó se volvió un poco loco, por llamarlo de alguna manera. Hablo de chocar contra autos de policía, hacer carreras callejeras en Ferraris mientras estaba completamente ebrio, salir con modelos de Playboy, colar chicas al campo de entrenamiento en plena noche, en fin, antes de que te dieras cuenta pasó de ser la mayor esperanza de su país a ser la mayor vergüenza de su país, calentar el banquillo en clubes de tercera división y retirarse a la corta edad de 29 años para convertirse en rapero, solo para acabar en bancarrota y rogando regresar al fútbol, incluso trabajando como enfermero. Todo eso te lo cuento en este video, ya que hoy hablamos de la historia de Royston Drenthe. Vamos a retroceder un poco para entender de dónde viene todo esto. Drenthe nació en Rotterdam en 1987, en el seno de una familia proveniente de Surinam. A primera vista, su vida no parecía diferente a la de muchos otros chicos nacidos en los Países Bajos, pero si miramos más de cerca, veríamos que algo no encajaba. Con solo 3 años, a su padre le quitaron la vida, una tragedia que marcó la vida de Drenthe para siempre. Y como si fuera una ironía del destino, su madre nunca le contó la verdad sobre cómo ocurrió el hecho. Este hecho, que en lugar de ser un motor de superación, fue el principio de una caída que nadie vio venir. A los 3 años, Royston ya estaba creciendo en un ambiente de violencia, rodeado de malas influencias. Como él mismo dijo años más tarde, cuando creces entre malas personas tienes que aprender a sobrevivir, y la mayoría de las veces eso significa volverte malo tú mismo. Y eso fue exactamente lo que hizo. Se unió a una banda siguiendo los pasos de su padre, quien también había estado involucrado en ese tipo de cosas. Pero en medio de todo esto había algo que lo distinguía del resto, un talento futbolístico que brillaba por encima de cualquier cosa. Desde pequeño, Drenthe fue un prodigio del fútbol. Su habilidad para el regate, su potencia y sobre todo su velocidad lo hacían destacar. A los 13 años, Feyenoord lo descubrió y lo llevó a su academia. Era la oportunidad que tanto necesitaba. El camino hacia el éxito estaba justo frente a él. En 2005, con tan solo 18 años, hizo su debut en el primer equipo de Feyenoord. A partir de ahí, su carrera despegó. En pocos meses, Drenthe pasó de ser una promesa a una estrella. Se convirtió en una de las piezas claves del equipo, deslumbrando a todos con su habilidad en el campo y también su potencia en el saque de esquina. Era rápido, dinámico y capaz de hacer cosas que otros jugadores solo soñaban con hacer. Fue entonces cuando la prensa lo empezó a llamar el nuevo Roberto Carlos. Si algo hemos aprendido es que esas comparaciones no tienden a salir muy bien. Pregúntale a Samir Nasri. El Real Madrid, uno de los clubes más grandes del mundo, no tardó en fijarse en él. En 2007, con solo 20 años, Drenthe fue fichado por el Madrid. Un sueño hecho realidad para cualquier joven futbolista, pero para él fue un comienzo de una caída bastante precipitada. En lugar de aprovechar la oportunidad, Drenthe comenzó a perder poco a poco el rumbo. Con el Real Madrid, Drenthe nunca pudo encontrar su lugar. El neerlandés debutó incluso con un gol muy interesante ante el Sevilla en la Supercopa de España, pero es el único recuerdo positivo que los fans del merengue tienen sobre su pase por el club. Entre lesiones, problemas con la disciplina y su comportamiento fuera de la cancha, pronto se vio relegado al banquillo y cuando no jugaba, el caos tomaba el control. Se convirtió en un hombre difícil de manejar. Comenzaron los rumores sobre su comportamiento errático. Se le veía de fiesta hasta altas horas de la noche, deambulando por las calles de Madrid, chocando coches, involucrado en carreras de autos mientras estaba completamente ebrio. Pero no fue solo eso. Su vida fuera del campo era aún más desastrosa. Empezó a rodearse de malas compañías, algunas involucradas en situaciones bastante oscuras. En entrevistas recientes ha confesado que solía organizar fiestas en su propia casa y que en ocasiones acudía a los entrenamientos sin haber descansado adecuadamente debido a estas celebraciones. Además, ha admitido que el consumo de alcohol perjudicó 100% su rendimiento en el campo. Para colmo de males, se filtraron historias de él colando chicas en los entrenamientos en plena noche, saltándose las reglas y perdiendo por completo el rumbo. Drenthe reconoció que no se comportó como el deportista de élite que todos esperaban que fuera,
incluso pese a haber tenido grandes referentes en ese vestuario blanco. Raúl fue un ejemplo, Michel Salgado era como un hermano y Guti era mi padre, señaló Royston Drenthe luego de su retiro. Es que el neerlandés aterrizó en un plantel plagado de estrellas como Fabio Cannavaro, Ruud van Nistelrooy, Marcelo, Raúl, Guti, Iker Casillas, incluso Sneijder, entre muchos otros. Tras no lograr destacar en el equipo blanco, fue cedido a varios clubes para intentar resurgir. El principal factor que motivó su salida del equipo blanco fue su complicada relación con José Mourinho. La relación entre Drenthe y Mourinho, quien asumió la dirección técnica del Real Madrid en el año 2010, fue bastante tensa. Drenthe ha expresado su descontento por la forma en que se gestionó su salida del club, afirmando que Mourinho no le comunicó personalmente su decisión de prescindir de él. Esa falta de comunicación directa dejó al jugador con sentimientos de frustración y decepción. ¿Qué pasaría entonces con nuestro protagonista? Bueno, sería cedido al Hércules. Durante su tiempo en el club alicantino, protagonizó varios episodios de indisciplina, incluyendo ausencias en los entrenamientos debido a retrasos en el pago de su salario. Estas situaciones generaron tensiones con la directiva y afectaron su imagen profesional. Dicho esto, ya el Drenthe de élite no volvería a lucir jamás. Empezaría un viaje de idas y venidas por varios clubes del mundo, pero como ya lo imaginas, sin éxito alguno. Primero estuvo en el Everton de la Premier, donde tampoco logró encontrar su lugar. Aunque tuvo algunos momentos de brillo, su falta de consistencia y su comportamiento fuera de la cancha lo terminaron dejando un poco relegado. En el campo parecía no poder recuperar la forma que mostró en sus primeros años y fuera de él, el caos seguía a su lado. Con el paso de los años, Drenthe se movió entre varios equipos de menor renombre, jugando en la segunda división de países como Turquía y Rusia. Sus pasos por esos clubes fueron efímeros y a pesar de tener momentos destacados en algunos de ellos, su carrera siguió cayendo completamente en picada. En lugar de hacerle frente a sus problemas, Drenthe los ignoró y mientras su talento se desvanecía, él seguía tomando decisiones que lo alejaban aún más del fútbol de élite. Finalmente, a los 29 años colgó las botas para convertirse en rapero, una decisión que nadie vio venir, pero como si fuera una vuelta de tuerca en esa tragicómica historia, la fama que buscó fuera del campo nunca pudo llegar. Lo que vino fue la bancarrota, la desesperación y una vida marcada por sus malas decisiones. Sin dinero ni opciones, Royston Drenthe regresó a la vida normal, trabajando incluso como enfermero. Sin embargo, en 2017, a los 30 años, sorprendió a todos al anunciar su regreso a las canchas, esta vez en los Países Bajos, jugando en un club de la segunda división. A pesar de haber estado fuera del fútbol profesional por varios años, mostró algo de su antigua forma, aunque su regreso fue más una noticia curiosa que una señal de un posible resurgimiento. Se mantuvo alejado de los grandes titulares, jugando un fútbol de bajo perfil, y aunque algunos todavía veían destellos de su talento, era evidente que ya no era el mismo jugador que alguna vez había brillado en equipos como Feyenoord o incluso el Real Madrid. Su rendimiento en ese club fue bastante modesto, pero suficiente para mantenerlo activo dentro del fútbol. En 2018 dio otro paso inesperado en su carrera. Firmó con el Kozakken Boys, otro equipo de la segunda división neerlandesa. Sin embargo, su paso por ese club fue bastante efímero y para 2019 el ex internacional neerlandés parecía estar completamente dispuesto a colgar las botas. Sin embargo, no se rendiría y para enero del año 2021 regresaría a España para jugar con el Murcia. Estuvo una temporada y media, campañas en las que entrenó con el equipo de tercera división, pero en el que realmente pudo jugar muy poco debido a su estado físico. Ya en agosto del año 2022 ficha por el Mérida y un año más tarde por el Kozakken Boys. Allí jugó 3 meses antes de retirarse por completo del fútbol. De esta forma, en noviembre del año 2023, ya con 36 años y tras recorrer medio mundo, Royston Drenthe colgaba las botas y ponía fin a una carrera llena de controversias. Durante estos últimos años, su vida estuvo marcada por intentos de reconstruir su carrera, pero hay que tener en cuenta que siempre estuvo muy alejado del nivel de juego que alguna vez había mostrado en sus años jóvenes. ¿Qué pasó con Royston Drenthe? ¿Cómo pudo desperdiciar un talento tan grande y natural? La respuesta está en las malas decisiones, en la falta de disciplina y en no saber manejar la fama que llegó demasiado rápido. Drenthe tuvo todo para ser una leyenda, pero las malas elecciones lo llevaron a convertirse en un ejemplo de lo que sucede cuando el talento no se acompaña de trabajo, responsabilidad y humildad. Pero acá lo importante es saber qué piensas tú. ¿Fue Drenthe una víctima de sí mismo o simplemente un talento que nunca encontró su camino? Déjame saber tu opinión en la caja de los comentarios que con mucho gusto la voy a revisar. Si tú tienes alguna recomendación de algún futbolista o algún tema que quieres que hable próximamente, también por allá abajo. Agradecerte si llegaste hasta esta parte del video y pedirte que si quieres seguir viendo videos como este, suscríbete, comenta y comparte este contenido. Recordarte como siempre que te habló tu amigo el Capitán. Nos vimos.